Pues, queridos amigos, ¿cómo están? Hoy día 4 de junio 2025 damos inicio a nuestra sesión número 161 de lectura y estudio de todas las versiones del libro de Urantia, ah, el cual analizamos párrafo por párrafo. En esta oportunidad vamos a empezar el documento 92, la evolución posterior de la religión o la evolución ulterior, como está en otras traducciones, que empieza en la página 1003, párrafo 1 del libro original. Hoy día vamos a hacer la mitad de este documento que está muy concentrado de información y la próxima semana haremos la segunda parte. Bien, como siempre vamos a pedirle al Padre que nos dé iluminación, eh, que nos dé eh, luz espiritual y mental para comprenderlo bien. Amado Padre, gracias por reunirnos nuevamente. Aquí tus hijos queremos nutrirnos de tus verdades reveladas en el libro de Urantia y te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para poderla asimilar y poderla transmitir a nuestros hermanos. Te pedimos también por nuestro mundo Urantia para que cesen las guerras, para que venga tu reino, venga el amor y todo cambie para mejor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, Cristo Miguel. Amén. Amén. Muy bien, vamos a compartir nuestro libro. Aquí está, me avisan cuando se vea. Y si el tamaño de la letra está bien, creo que podemos ampliarlo un poquito más. Ya se ve, pero sí un poquito A ver, más. ¿qué tal ahí? No, nada más necesitas correrlo hacia arriba a ver cómo quedó, porque yo Oh, creo que está claro. muy grande. Oh, las letras están muy grandes, creo. Sí, Oh, me pasé. A ver, ahí, No, no, más grande, por favor. ahí. Un ahí, poquitito, Menos. un chipito, dale un, no. ¿Qué a la tal No, ahí? se vez. está poniendo más chiquito. Oh, no me digas. Qué raro. A ver, espérate. ¿Y ahí qué tal? No, No, está no muy se movió. Eh, no, está más chiquito. Más chiquitito, lo está. ¿Muy chiquito? Sí, Demasiado. Oh, ¿qué está pasando acá? No sé. Necesitamos una lupa. Entonces, a ver, vamos a hacer un artificio. A ver, no sé cómo lo ven ahí. uno más. Ahí está perfecto. Bueno, ahí está bien. ¿Llena Ahí está. bien la pantalla? No sé. No, no la llenas. Ahorita sí, ya, No, ahí no está llena. Yo no la veo llena. ¿no? Aquí, a No, ver. las Falta, letras, falta una parte. Ahora, ahora. ahí está. Ahí Ahí está. está ya, ¿Sí? perfecto, ¿Se puede leer bien? Sí, perfecto. Sí, Ok, perfecto. Sí. qué bueno. Muy bien, entonces le damos la palabra a Mayra. a mí. Ok. Tengo que- Tú fuiste la me primera. toca las letras negras El también. orden va a ser Mayra, Gloria, José Luis, Marlene y Renato. ¿Mm? Ok. Ok. La evolución posterior de la religión. Documento 92. El hombre poseía una religión de origen natural como parte de su experiencia evolutiva mucho antes de que se produjera ninguna revelación sistemática en Urantia. Pero esta religión de origen natural era en sí misma producto de las dotes supraanimales del hombre. La religión evolutiva fue surgiendo lentamente a lo largo de los milenios de la carrera experiencial de la humanidad, mediante el ministerio de las influencias siguientes que operan e inciden en el interior del hombre salvaje, bárbaro o civilizado. Continúa. 1. El ajustor de la adoración. La aparición en la conciencia animal de potenciales supraanimales de percepción de la realidad, esto se podría denominar el instinto humano primordial hacia la deidad. 2. El ajustor de la sabiduría.
la manifestación en la mente adoradora de una tendencia a dirigir su adoración por canales superiores de expresión y hacia conceptos cada vez más amplios de la realidad de la deidad. 3. El Espíritu Santo es el otorgamiento inicial de supramente y aparece infaliblemente en toda personalidad humana auténtica. Este ministerio crea en la mente hambrienta de adoración y sedienta de sabiduría la capacidad de hacer realidad por sí misma el postulado de la supervivencia humana, a la vez como concepto teológico o como experiencia actual y factual de la personalidad. Muy bien. Ya, vamos a comentar esto antes de pasar al último párrafo de esta sección. Bien, aquí estamos recordando el documento 36, donde este diagramita de la Urantia Enciclopedia, traducido por Ketty, nos resume los espíritus ayudantes de la mente o los espíritus mente adjutores, como se les denomina en la última revisión, ¿no? Ellos acompañan a los portadores de vida, o mejor dicho, los portadores de vida se acompañan de estos espíritus porque toda la vida animal es influida por los 5 primeros espíritus y cuando aparece los 2 últimos, es el momento en que la especie animal ha evolucionado hacia el ser humano. Entonces el ser humano tiene estos 2 últimos de la adoración y sabiduría. Esto lo vimos en el documento 36. Bien. Entonces, la religión verdadera, ya hemos dicho varias veces en qué consiste, ¿no? Es la que reconoce la paternidad de Dios y la hermandad de todos los seres humanos. Bien. Es la religión revelada. O sea, la religión verdadera es la religión revelada y la que se adquiere por la experiencia personal con Dios. Cada uno de nosotros encuentra a Dios y acepta o reconoce su paternidad y desde ese momento ya vemos a nuestros hermanos, a todas las demás personas, también habitadas por Dios y las tratamos como hermanos. Si todos siguiéramos ese principio, ese concepto de reconocer la paternidad de Dios y la hermandad de todas las personas, pues se acabarían las guerras, se acabaría todo lo malo que hay en este mundo, que es motivo del egoísmo, de la soberbia, de la avaricia, etcétera, etcétera. Pero antes de llegar a esta religión revelada, el hombre, el ser humano, desarrolla una religión natural, la religión de su experiencia evolutiva, nos dice acá. Este documento es redactado por un Melquisedec, un maestro. Bien, el ser humano es capaz de desarrollar una religión evolutiva gracias a la presencia de los espíritus de adoración y sabiduría, como les había dicho. Esos son sus dotes supraanimales, porque como hemos dicho, los animales tienen los otros 5. Entonces, eso es lo que nos diferencia de los animales, que tenemos esa influencia de esos circuitos que vienen del espíritu materno del universo local. Bien, entonces, junto con estos 2 ayudantes de la mente o mente adjutores, tenemos otras ayudas que son, nos muestran acá, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Que dice que es el otorgamiento de la supermente. En el documento 15, que trata de los universos locales, me parece, el circuito de las ministras divinas, o sea, los espíritus maternos del universo local, ¿no? Son el Espíritu Santo de nuestro mundo. ¿Ok? Ahí dicen que el circuito del espíritu infinito, ¿no? Se convierte en el espíritu de la de la mente cósmica,
creo a nivel del superuniverso y a nivel de los universos locales del Espíritu Santo, ¿no? Bien, entonces esto es influencia directa de la ministra divina o el espíritu materno del universo local. Bien, ahora sí, leemos este último párrafo. Gloria, por favor. La acción equivalente de estas tres ministraciones divinas es muy suficiente para iniciar y llevar a cabo el crecimiento de la religión evolutiva. Estas influencias se ven reforzadas posteriormente por los ajustadores del pensamiento, las serafines y el espíritu de la verdad, que aceleran todos ellos el ritmo del desarrollo religioso. Estos agentes llevan mucho tiempo actuando en Urantia y seguirán aquí mientras el planeta sea una esfera habitada. Gran parte del potencial de estos agentes divinos no ha tenido aún la oportunidad de expresarse y serán reveladas muchas cosas en tiempos venideros a medida que la religión de los mortales vaya ascendiendo nivel a nivel hacia las alturas supernas de los valores de la morontia y las verdades del espíritu. Sí, las alturas supernas, o sea, super superiores. Bien, entonces aquí nos dicen que esas tres ministraciones que acabamos de leer, el ejecutor de adoración, de sabiduría y el Espíritu Santo, son más que suficientes para que el hombre desarrolle una religión evolutiva. Pero además, esto se ve reforzado, o sea, se acelera el ritmo del desarrollo religioso por la llegada de el espíritu de la verdad, que permite que todos tengamos ajustadores de pensamiento, ¿no? Y también unos ángeles llamados los serafines de la religión, ¿no? Acá hablan de los serafines en general, pero hay unos serafines especializados en estimular el sentido religioso en las personas, ¿no? Bien, ustedes recuerdan que habían 7 tipos de serafines y cada uno de esos 7 tiene 7 subtipos de serafines. En fin, son los ángeles por excelencia que nos ministran, nos ayudan en toda nuestra carrera ascendente. Bien, entonces estos agentes divinos nos dicen que no se han expresado todavía en todo su potencial. O sea, falta mucho, tienen mucho que darnos, pero estamos pues camino a eso en nuestra evolución, ¿no? Se nos revelan muchas cosas a medida que vamos avanzando, vamos ascendiendo en las verdades de la morontia, dice, y del espíritu. Bien, ok. La naturaleza evolutiva de la religión. La Adelante. evolución de la religión se remonta al miedo primitivo y a los fantasmas a través de muchas etapas de desarrollo sucesivas, entre ellas los esfuerzos por coaccionar primero y luego lisonjear a los espíritus. Los fetiches tribales se convirtieron en tótems y dioses tribales. Las fórmulas mágicas se transformaron en las oraciones modernas. La circuncisión, que empezó como sacrificio, acabó como procedimiento higiénico. Léete el siguiente también. Durante la infancia salvaje de las razas, la religión progresó desde la adoración de la naturaleza hasta el fetichismo, pasando por la adoración de los fantasmas. Con los albores de la civilización, la raza humana adoptó creencias más místicas y simbólicas, mientras que ahora, cerca ya de su madurez, la humanidad empieza a estar preparada para apreciar la religión real, incluso para un comienzo de la revelación de la verdad misma. Ok, entonces en este primer párrafo eh, nos, nos, nos recuerdan las etapas evolutivas de la religión. Comienza con el miedo a los fantasmas, luego a los espíritus, intentando obtener el favor de ellos. Luego los fetiches se convirtieron en tótems. Los tótems, recuerdan que se convirtieron en banderas y en dioses tribales.
las fórmulas mágicas en oraciones y los sacrificios en rituales simbólicos o higiénicos, como el caso de la circuncisión. Las razas pasaron de la adoración a los elementos, a los fenómenos de la naturaleza, a la adoración a los fantasmas. Y ahora que la humanidad está más cerca de su madurez, el ser humano es capaz de apreciar la religión real, pero también de una revelación de la verdad, al menos en un comienzo. ¿Ok? Bien, seguimos con Marlene. La religión surge como reacción biológica de la mente a las creencias espirituales y al entorno. Es lo último que parece o cambia en una raza. La religión es la adaptación de la sociedad en cualquier época a lo misterioso. Como institución social, comprende ritos, símbolos, cultos, escrituras, altares, santuarios y templos. El agua bendita, las reliquias, los fetiches, los amuletos, las vestiduras, las campanas, los tambores y los sacerdocios son comunes a todas las religiones y es imposible separar del todo la religión puramente evolutiva de la magia o de la hechicería. El misterio y el poder han estimulado siempre los sentimientos y los miedos religiosos, mientras que la emoción ha sido siempre un poderoso factor condicionante de su desarrollo. El miedo ha sido siempre el estímulo religioso básico. El miedo da forma a los dioses de la religión evolutiva y motiva el rito religioso de los creyentes primitivos. A medida que la civilización avanza, el miedo queda modificado por la veneración, la admiración, el respeto y la compasión, y luego es condicionado además por el remordimiento y el arrepentimiento. Un pueblo asiático enseña que Dios es un gran miedo. Ese es el resultado de una religión puramente evolutiva. Jesús, la revelación más alta de vivir religioso, proclamó que Dios es amor. Miren ustedes, la religión, como surge de una reacción biológica, ¿no? De la mente a las creencias espirituales y al entorno, es lo último que desaparece y lo más difícil de cambiar en una raza. La religión como institución social tiene sus cultos, sus altares, sus santuarios, templos, escrituras, ritos y símbolos, como nos dice acá. Y todas las religiones tienen también fetiches, amuletos, agua bendita, reliquias, vestiduras, tambores y campanas. Y en todas las religiones hay sacerdotes, algunos con el poder de santificar, de perdonar los pecados o de expulsar demonios. Por eso nos dice que es imposible separar la religión de la magia o de la hechicería. Ahora, el miedo, nos hablan del miedo, eso es muy importante, ha sido siempre el estímulo religioso básico, fundamental, imposible de faltar. El miedo y otras emociones, junto con el misterio y el poder, han sido los condicionantes y los estimulantes del sentimiento religioso. Bien, y aquí podríamos agregar que el miedo a algo o a alguien es también utilizado por políticos para controlar a las personas. Y han habido muchos ejemplos últimamente de cómo han aplicado el miedo para intimidar a la gente y poderla controlar mejor. Bien, y en esta última frase nos hablan del Dios, de la ira de Dios, ¿no? Del santo temor de Dios, entre comillas, pero ya sabemos que el mensaje de Jesús fue Dios es amor. Pasamos a la siguiente sección. Le tocaría a Renato. La religión y los usos y costumbres. La religión es la más rígida e inflexible de todas las instituciones humanas, pero termina por adaptarse con retraso a los cambios de la sociedad. La religión evolutiva acaba reflejando con el tiempo la evolución de los usos y costumbres que a su vez pueden haberse visto afectados por la religión revelada. De forma lenta y segura, aunque de mala gana, la religión, la adoración, sigue la estela de la sabiduría,
del conocimiento, dirigido por la razón experiencial e iluminado por la revelación divina. Bien, antes de que leas el siguiente párrafo, hay que comentar una cosa, porque este párrafo es muy importante. No hay nada más rígido y difícil de cambiar que las creencias religiosas institucionalizadas. La religión es la última institución que termina adaptándose a los cambios de una sociedad. Y esto se debe a que los usos y costumbres son difíciles de abandonar. ¿Mm? Pero al final, lentamente nos dice, y de mala gana, ¿no? La religión seguirá la senda de la sabiduría, del conocimiento experiencial. O sea, seguramente se refiere al conocimiento científico en base a la experiencia objetiva, ¿no? Y se iluminará con la revelación divina. Ahora sí sigue con el siguiente. La religión se aferra a los usos y costumbres. Lo que fue es antiguo y se tiene por sagrado. Por esta razón y no por otra, los utensilios de piedra persistieron durante mucho tiempo en las edades del bronce y del hierro. Vuestros escritos recogen esta declaración. Y si me hicieras un altar de piedra, no la construirías de piedra tallada, pues si alzas tu herramienta sobre él, lo harás profanado. A día de hoy, los hindúes utilizan un primitivo palo de fricción para encender sus fuegos de altar. En el curso de la religión evolutiva, la novedad no se ha considerado siempre sacrilegio. El sacramento debe consistir, no es un alimento nuevo y manufacturado, sino en la más primitiva de las viandas. Carne asada al fuego y pan sin levadura servidos con hierbas amargas. Los usos sociales de todo tipo e incluso los procedimientos legales se aferran a las viejas formas. Miren, ya dijimos que la religión se aferra a los usos y costumbres. Lo antiguo se considera sagrado y se trata de conservar a toda costa. Todo intento de cambio o de modernización es considerado sacrilegio. Todo debe aferrarse a las viejas formas de hacer las cosas, ¿no? Esa obsesión por mantener las cosas tal como lo fueron en un principio se hace con el propósito de dar una idea de estabilidad o de verdad duradera, de principio inmutable. Por lo tanto, más respetable, solemne, ¿no? Y esto es absurdo, no tiene ningún sentido, es retrógrado, diría yo. En nuestra dimensión espacio-tiempo todo es dinámico, todo cambia, todo evoluciona en ascenso, ¿no? Y tratar de detener ese hecho real es cristalizarse, anquilosarse, ¿no? Ya decía un escritor que yo admiraba, José María Pemán, renovarse es vivir, ¿no? Pero la religión muy difícil que se renueve o que cambie algo. Ahora sí, Mayra, por favor, continúa. Aquí estoy. Estaba cerrando la puerta por el perrito. Okay. Cuando el hombre moderno se asombra de que los escritos sagrados de distintas religiones contengan tantas cosas que se podrían considerar obscenas, debe tener en cuenta que las sucesivas generaciones no se han atrevido a eliminar lo que sus predecesores tenían por santo y sagrado. Mucho de lo que una generación podría calificar de obsceno ha formado parte de los usos y costumbres aceptados e incluso de los ritos religiosos sancionados de las generaciones precedentes. Una importante fuente de controversia religiosa han sido los intentos incesantes de conciliar prácticas antiguas, pero reprensibles con los nuevos progresos de la razón, de encontrar teorías plausibles que justifiquen la perpetuación en los credos de viejas costumbres obsoletas. Miren ustedes, lo mismo sucede con los escritos sagrados que nadie se ha atrevido a cambiar o a actualizar. Y una importante fuente de controversia religiosa
son los intentos incesantes de justificación de credos y viejas costumbres obsoletas, nos dice acá el Melquisedec, ¿no? Desgraciadamente, no se pueden hacer los cambios bruscamente, sería insensato. Y yo diría que hasta contraproducente, o sea, obtendríamos más resistencia, más oposición a ese cambio que quisiéramos, ¿no?, imponer. Solo se puede asimilar lo que es razonable y compatible con el estado evolutivo o con el grado de madurez que haya alcanzado la persona que se aferra a ese credo, ¿no? Bien. Entonces, sigue el siguiente, por favor. Ah, José Luis, ¿querías comentar algo o preguntar? Sí, sí, con lo que acabas de decir que debe hacer el Melquisedec, está hablando de que deben ser los cambios lentos para que no haya una evolución, digo, no haya un drástico encuentro con la propia humanidad y los creyentes. Pero entonces, ¿cuánto tiempo tardó la religión en desaparecer la Santa Inquisición o las ordalías para poder decir, bueno, al fin hasta que nos deshicimos de estos conceptos, ¿no? Ujú. Muchísimo tiempo. Cuánto tiempo duramos en que la Santa Inquisición era hacer el miedo, pero a través de lo real, de lo que le hacían a los seres humanos? Y las ordalías, pues también. Entonces, ¿cuánto tiempo debe pasar para que realmente este tipo de salvajadas que se le hace a los seres humanos a través del poder que implica el estar detrás de unos hábitos o ser en un momento determinado una autoridad de una iglesia, pues cuánto tiempo debemos de dejar pasar para que pues no sigamos con este tipo de tonterías que los seres humanos nos hacemos los unos a los otros? Así es. Fue en una época en que la Iglesia Católica tenía mucho poder y todavía lo tiene porque es, creo, la primera o la segunda iglesia más grande, ¿no? Son más de 1.200 millones de fieles, al menos bautizados, ¿no? Y, y creo que las iglesias cristianas son las que más se han modernizado, entre comillas, ¿no? Todavía mantienen muchos dogmas, pero hay muchas cosas que han ido cambiando y han desaparecido, gracias a Dios, como el Tribunal del Santo Oficio, ¿no? El Santo Oficio era torturar y matar a la gente. Eso jamás lo enseñó Jesús, ¿no? Y entonces, y se justificaban, lo mismo que las guerras santas, las cruzadas, los templarios, en fin, todas esas cosas que han habido a lo largo de la Iglesia Católica. Más bien, hay otras iglesias que mantienen cosas que son para mí totalmente absurdas y que por nada del mundo van a cambiar, ¿no? Entonces, yo diría que la religión católica ahora es una de las más flexibles, ¿no? Lo único que le falta para mí es que le den un poco más de participación a las mujeres, ¿no? Que las monjas puedan oficiar la misa, así como lo hacen los sacerdotes y algunas otras cosas más. Pero eso va a tomar todavía un buen tiempo, ¿no? Antes, hasta hace muy poco, ustedes recuerdan, las misas se hacían en el idioma latín y nadie las entendía, hasta que vino un papa que cambió eso. Entonces, y hay muchas cosas que son, pues, más laxas, más permitidas en las iglesias cristianas que en otras iglesias. Bien. Seguimos con... Lo sigo. Me pediste que lo siguiera leyendo. Sí, continúa, por favor. Pero sería insensato intentar acelerar demasiado bruscamente el crecimiento religioso. Una raza o una nación solo puede asimilar de cualquier religión avanzada aquello que es razonablemente coherente y compatible con estatus evolutivo del momento, habida cuenta además de su capacidad de adaptación. Las condiciones sociales, climáticas, políticas y económicas
Influyen todas ellas en el curso y el progreso de la evolución religiosa. La religión no determina la moralidad social, y mucho menos la religión evolutiva. Es más bien la moralidad racial la que dicta las formas de la religión. Sí. Acá entra en el tema de la moral y de la conciencia. Sigue el siguiente párrafo para comentar los dos puntos. Las razas humanas solo aceptan una religión nueva y extraña de manera superficial. En realidad, la adaptan a sus usos y costumbres y a sus viejas formas de creer. Esto queda bien ilustrado por el ejemplo de cierta tribu de Nueva Zelanda, cuyos sacerdotes, tras abrazar nominalmente el cristianismo, declararon haber recibido revelaciones directas de Gabriel. En ellas se les comunicaba que esa tribu precisamente se había convertido en el en el pueblo elegido de Dios, y estaba autorizada, por lo tanto, a seguir practicando libremente sus relajadas relaciones sexuales y muchas otras de sus costumbres antiguas reprensibles. Todos los recién convertidos se pasaron inmediatamente a esta nueva versión menos exigente del cristianismo. Bueno, este párrafo es pintoresco, ¿no? Porque nos dicen que las razas humanas solo aceptan una religión nueva, o sea, ajena a ellos, de forma superficial o tratando de adaptarla a sus costumbres, y ponen ese curioso ejemplo de la tribu de Nueva Zelanda que fue convertida al cristianismo, y entonces ellos ya se sintieron iluminados por Gabriel para que pudieran continuar con las costumbres que tenían. Sí. A ver, Gloria, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo? Sí, claro. La religión ha sancionado en un momento u otro todo tipo de comportamientos contrarios e incoherentes. Ha aprobado en algún momento prácticamente todo lo que ahora se considera inmoral o pecaminoso. Sin las enseñanzas de la experiencia y sin la asistencia de la razón, la conciencia no ha sido ni puede ser nunca una guía segura e infalible de conducta humana. La conciencia no es una voz divina que habla del alma humana, solo es la suma total de los contenidos morales y éticos, de los usos y costumbres de cualquier etapa concreta de la existencia. Representa simplemente la reacción ideal, tal como la conciben los humanos ante un conjunto determinado de circunstancias. Bien, este párrafo me pareció muy interesante porque habla de la conciencia, ¿ok? ¿Qué es la conciencia? El sentido moral o ético de una persona, el conocimiento del bien y el mal, ¿no? Es lo que nos permite juzgar la moralidad de nuestros actos, o sea, la conciencia nos habla internamente, ¿no? Bien, y el revelador nos dice que la conciencia no es una voz divina que habla el alma, ¿no? Y que no puede nunca ser una guía segura e infalible de conducta. La conciencia es la suma total, ¿no? Podríamos decir la sumatoria de todo, de los usos y las costumbres de una época o circunstancia, ¿no? Es lo que todos esos usos y costumbres tienen de contenido moral o ético, ¿no? ¿Y qué nos quieren decir con esto? Que a lo largo de la historia, las iglesias han impartido los criterios de moralidad en la sociedad y han considerado conductas morales a cosas que hoy podríamos considerar como totalmente inmorales, ¿no? Y contrarias a la ley del amor de Dios. Les pongo, por ejemplo, unos ejemplos, ¿no? Tanto Abraham como Mahoma tuvieron descendencia en varias mujeres, ¿no? Sin embargo, ahora la iglesia promueve eh, la monogamia, ¿no? Pero esos patriarcas o esos, digamos, profetas tuvieron esa licencia, ¿no? Inclusive Mahoma tuvo un matrimonio con una menor de edad, con una niña, ¿no?
según se justifica porque quería protegerle, en fin. Bien, lo mismo sucede lo que les había dicho, lo de las guerras santas, como las cruzadas. O sea, si hay un mandamiento que dice no matar, ¿cómo puedes mandar un ejército a matar gente? ¿No? Y simplemente para recuperar los lugares sagrados, ¿no? Entonces, no se justifica ir contra un mandamiento o ir contra un principio ético y moral que es no hacer daño, no quitarle la vida a nadie, ¿no? Y ni qué hablar de lo que se mencionó hace un ratito sobre el Tribunal del Santo Oficio, ¿no? Sobre la Inquisición. Entonces, todo esto ha ido cambiando. Pero no hay que confundir la voz de la conciencia con lo que nos puede inspirar nuestro ajustador, ¿no? O sea, la conciencia parece no ser, acá el revelador, el Melquisedec, nos está tratando de decir que no nos guiemos mucho de una conciencia que puede estar, ¿no? En este momento considerando algo moral o inmoral, ¿no? Y que después no lo sea realmente, ¿no? Bien. Entonces, la conciencia no es la voz del ajustador. O sea, es algo que nos orienta en cierto modo, pero que refleja la suma o la sumatoria, como digo yo, de lo bueno o malo que pueda haber en ciertos usos y costumbres, ¿no? Bien, seguimos. 3. La naturaleza de la religión evolutiva. El estudio de la religión humana es el examen de los estratos sociales portadores de fósiles de edades pasadas. Los usos y costumbres de los dioses antropomórficos son un fiel reflejo de la moral de los hombres que concibieron por primera vez esas deidades. Las religiones antiguas y la mitología retratan fielmente las creencias y tradiciones de pueblos perdidos desde hace mucho en la oscuridad. Esas prácticas culturales de antaño conviven con costumbres económicas y progresos sociales más recientes y, como es lógico, destacan por su incongruencia. Los vestigios de los cultos ofrecen un cuadro auténtico de las religiones raciales del pasado. Recordad siempre que los cultos se establecen no para descubrir la verdad, sino más bien para promulgar sus credos. Muy bien, gracias. Este párrafo es interesante. Así como en la geología se estudian los estratos en las piedras, ¿no? La religión dice, es un registro fehaciente de los usos y las costumbres de la humanidad y los dioses antropomórficos, ¿no? O sea, a imagen y semejanza humana, acá vemos a Thor, ¿no? Que en realidad existió como un ser humano, pero que después lo endiosaron. Y ahora vamos a ver por qué en los párrafos más adelante. Entonces, estos dioses antropomórficos a imagen y semejanza humana fueron el reflejo de la moral de aquellos que los concibieron. La mejor muestra y la más conocida es la mitología griega. Ustedes ven a Zeus, que tiene pues, descendencia con distintas mujeres, con mortales, ¿no? Así como otras, ¿no? Perdidas en la nebulosa de los tiempos. El revelador agrega que esas prácticas incongruentes conviven en las costumbres y progresos sociales actuales y que la razón de los cultos no es la búsqueda de la verdad, sino la promulgación y luego la imposición de esos credos. A ver, seguimos. La religión ha estado siempre centrada básicamente en ritos, rituales, observancias, ceremonias y dogmas. Se ha contaminado a menudo con la falsa ilusión del pueblo elegido, un error que ha sido fuente inagotable de conflictos. Todas las ideas religiosas cardinales de conjuro, inspiración, revelación, propiación, arrepentimiento, expiación, intersección, sacrificio, oración, confesión, adoración, supervivencia tras la muerte, sacramento, ritual, rescate, salvación, rendición, pacto, impureza, purificación, profecía, pecado original,
se remontan a los tiempos primitivos del miedo primordial a los fantasmas. Bien, en este párrafo nos resumen en qué están centradas casi todas las religiones del mundo, ¿no? En sus dogmas, sus rituales, obligaciones, llamadas observancias, ¿no? O preceptos. Y todas esas ideas sobre pecado, redención, salvación, revelación, expiación, etcétera. Todo eso se remonta al miedo a los fantasmas, es decir, son religiones del miedo. Sigue el siguiente párrafo, Marley. La religión primitiva no es más ni menos que la lucha por la existencia material ampliada para abarcar la existencia más allá de la tumba. Las observancias de ese credo representaban la ampliación de la lucha por la autoconservación hasta el ámbito de un mundo imaginario de espíritus fantasmas. Pero cuando estéis tentados de criticar la religión evolutiva, tened cuidado. Recordad que eso fue lo que sucedió, es un hecho histórico, y tened presente además que el poder de cualquier idea no está en su certeza o su verdad, sino más bien en la intensidad de su atractivo para el ser humano. Bien, y en este párrafo se resume lo que en buena cuenta sería la religión primitiva, una lucha por la vida, nos dice, ampliada a una existencia después de la muerte. Un mundo imaginario de fantasmas, o sea, lo que la persona en la religión evolucionaria imagina que hay después de morir, ¿no? Es un mundo, es el mundo de los espíritus, de los fantasmas, ¿no? Y así fue, y es un hecho histórico. No debemos juzgarlo con los criterios actuales. Y esto es muy interesante. Las ideas se imponen no por su verdad o su certeza, sino por el atractivo que ejerce sobre el ser humano, ¿eh? Lo que te gusta lo aceptas y lo justificas, ¿eh? Es así. A ver, seguimos. Creo que ha entrado Mario. Le damos la bienvenida a Mario Aníbal. Bienvenido. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Me anotas para la lectura, hermano? Sí, cómo no. Gracias. Entonces el orden sería ahora Mayra, Gloria, José Luis, Marleni, Renato y Mario Aníbal. Gracias. Bien, ha leído Marleni. Renato, por favor. ¿Está Renato? ¿O ha tenido que salir? ¿Estás ahí, Renato? Si no, le damos a Mario. ¿Nos lee Mario este párrafo? ¿Listo? Sí, aquí estoy. Ah, ya, adelante, Renato. Gracias. Pensé que había salido. La religión evolutiva no contempla cambios ni revisiones. A diferencia de la ciencia, no provee su propia corrección progresiva. Los mandatos de la religión evolucionada se respetan por sus seguidores porque sus seguidores creen que es la verdad. La fe dada una vez a los santos debe ser en teoría a la vez final e infalible. El culto se resiste al desarrollo porque es seguro que el progreso real lo modificará por utilidad. Por eso, toda revisión tendrá siempre que ser impuesta. Bien, miren, en este párrafo se compara la religión con la ciencia, ¿no? La religión no acepta revisiones ni cambios. Por el contrario, la ciencia lleva en sí misma la corrección de errores, ya sea de apreciación de los fenómenos observados o de sus cálculos. La religión impone sus dogmas por considerarlos como verdad final e infalible y porque no quiere correr el riesgo de cambiar o que eventualmente esos dogmas dejen de tener valor y por lo tanto pierdan ellos el control. Muy bien, ahora sí. Mario, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Gracias. Solo dos influencias pueden modificar y elevar los dogmas de la religión natural. La presión del lento avance de los usos y costumbres y la iluminación periódica de las revelaciones que marcan épocas.
No es de extrañar que el progreso fuera lento. En los tiempos antiguos, ser progresista o inventivo suponía morir como hechicero. El culto avanza lentamente a lo largo de épocas generacionales y de ciclos multiseculares, pero avanza sin duda. La creencia evolutiva en fantasmas puso los cimientos de una filosofía de la religión revelada que acabará destruyendo a la larga la superstición que la originó. En relación al párrafo anterior, lo único que quería comentar es lo siguiente, hermanos. Por ejemplo, una carrera que yo estudié, bueno, la psicología, es una de las materias troncales, lo acaba de decir nuestro hermano José hace unos minutos, es la mitología. La mitología es ese imaginario que se creó convirtiendo a estos pseudo seres humanos, a dioses, por ejemplo, Zeus, el dios del rayo, a su hijo tan conocido Hércules, ¿no? Afrodita, bueno, todo esto de la mitología nosotros lo tenemos que estudiar profundamente porque se comprende que en el inconsciente colectivo de toda la humanidad hay una parte de mitología y de filosofía que todos tenemos y que responde a esta parte mitológica, incluso de acuerdo a lo que nosotros estimamos que pueden ser nuestros héroes. Por ejemplo, la llamada Mujer Maravilla, la Batichica, no sé, en fin, una serie de pormenores, Batman, los justicieros, el zorro, estoy hablando de unos años atrás, que todos veíamos estos salvadores que había de la humanidad, o defensores de los seres humanos, este, de estos diabólicos, estos seres malvados que siempre existen, que también existieron en la mente del ser humano y que, por ejemplo, nosotros en cuarto, quinto año nos hablaban de lo que era la Caperucita Roja y cómo la imaginábamos, y la Caperucita Roja existe en la mente de todos los seres humanos. Blancanieves existe en la mente de todos los seres humanos, y en definitiva es una construcción humana. Esto es lo que les quiero decir, que nos explicó bien nuestro querido hermano José acerca de la simbología que tiene la mitología. Espero que se haya entendido y que no los haya enredado para nada. Que tengan una linda jornada de estudio entre todos. Nos vemos al rato. Gracias, Mario. Bien, en este párrafo el Melquisedec nos quiere decir que solo hay dos formas de romper un dogma, ¿no? Con una revelación de época, como la de Urantia, como el libro de Urantia, o por la presión del avance de la sociedad, ¿no? Y esto motiva que los cambios o la superación de esos dogmas sean muy lentos. Y si alguien trata de adelantarse con sus ideas progresistas, es rechazado. Actualmente se le rechaza, se le ridiculiza o se le trata de, bueno, anular de alguna forma, pero antes era acusado de hereje o de brujo y era ejecutado, ¿no? Felizmente ya no se ve eso. La religión, o al menos abiertamente, la religión siempre ha entorpecido, dice, el progreso social, pero ha impuesto moralidad y ética duradera. No todo ha sido malo. Mucha cultura no religiosa se desarrolló gracias a la religión, ¿no? Como la arquitectura, la escultura, la poesía, la música, la danza, ¿no? Y la actuación. Pero aparte de fomentar y mantener la civilización,
la religión ha sido un obstáculo para el desarrollo económico e industrial. Ha cometido muchos errores, pero ha mantenido la ética y la moral y también la coherencia social, como vamos a seguir leyendo en los siguientes párrafos. Le tocaría a... A mí. Sí, vaya. La religión ha entorpecido el desarrollo social de muchas maneras, pero sin religión no hubiera habido ética ni moralidad duradera, ni civilización digna de ese nombre. La religión fue la madre de mucha cultura no religiosa. La escultura se originó en la fabricación de ídolos, la arquitectura en la construcción de templos, la poesía en los conjuros, la música en los salmodías de adoración, el teatro en las representaciones para guiar a los espíritus y la danza en los festivales estacionales de culto. Perdón, te lo corrí muy No, rápido. está bien. Sí, sí, no, le quería mostrar acá este cuadro famoso sobre Galileo enfrentando la Inquisición. Bien, bien, ya nos habíamos adelantar a ese párrafo. Bien, sigue con el siguiente, por favor, Mayrita. Al tiempo que llamamos la atención sobre el papel esencial de la religión en el desarrollo y preservación de la civilización, debemos también dejar constancia de que la religión natural ha contribuido considerablemente a paralizar y entorpecer la misma civilización que por otra parte fomentaba y mantenía. La religión la religión ha obstaculizado las actividades industriales y el desarrollo económico, ha malgastado el trabajo y ha dilapidado el capital. No siempre ha sido útil para la familia, no ha fomentado adecuadamente la paz y la buena voluntad, ha descuidado a veces la enseñanza y retrasado la ciencia, ha empobrecido excesivamente la vida del pretexto de enriquecer la muerte. La religión evolutiva, la religión humana, ha sido sin duda culpable de todos estos y muchos otros errores, tropiezos y desatinos. Sin embargo, logró mantener una ética cultural, una moralidad civilizada y una coherencia social, e hizo posible que la religión revelada posterior compensara sus muchas deficiencias evolutivas. Sí, yo creo que ese último acápite es lo más importante de todo este párrafo, ¿no? Lo más importante que hizo esta religión con todos sus errores, ¿no? Es que permitió que fuera posible recibir la religión revelada, ¿no? Y eso compensa todas estas deficiencias evolutivas, ¿no? Como lo costoso que fue. Y en el siguiente párrafo nos siguen hablando de ese alto costo que significó la religión evolutiva para luego sentar las bases de la religión revelada. ¿Mm? Bien, Glory, por favor, ¿nos lees? Sí, claro. La religión evolutiva ha sido la más costosa de todas de las instituciones humanas, pero también incomparablemente eficaz. La religión humana solo se puede justificar a la luz de la civilización evolutiva. Si el hombre no fuera el fruto ascendente de la evolución animal, semejante y trayectoria de desarrollo religioso sería injustificable. Sí, por favor. La religión facilitó la acumulación del capital, fomentó ciertos tipos de trabajo, el tiempo libre de los sacerdotes, promovió el arte y el conocimiento. A fin de cuentas, la raza salió ganando de todos esos errores iniciales de procedimiento ético. Los chamanes, tanto honrados como fraudulentos, costaron muy caro, pero el precio mereció la pena. Las profesiones eruditas y la propia ciencia tuvieron su origen en los sacerdotes, en los sacerdocios parásitos. La religión fomentó la civilización y aportó continuidad social.
ha sido la policía moral de todos los tiempos. La religión proporcionó la disciplina humana y el autocontrol que hicieron posible la sabiduría. La religión es el látigo eficaz de la evolución que empuja despiadadamente a la humanidad indolente y sufriente a salir de su estado natural de inercia intelectual y avanzar hacia arriba, hacia los niveles superiores de la razón y la sabiduría. Bien, en estos dos párrafos nos dicen que a pesar del costo social inmenso que ha significado la religión institucional, se justifica por el hecho del ascenso evolutivo del ser humano desde el nivel animal, nos dice. Bien, las instituciones religiosas se acumularon grandes capitales. ¿Se imaginan ustedes el capital de la Iglesia Católica solo en los templos y catedrales que tiene por todo el mundo? O sea, ahí hay bienes raíces por valor de miles de millones. La Iglesia, después nos dice, siempre fomentó el trabajo artístico. Hubieron papas como el Julio II que encomendó por pura vanidad a Miguel Ángel las pinturas de la Capilla Sixtina, ahí donde se hacen los cónclaves, ¿no? Y eso fue en 1508. Lo mismo, las profesiones eruditas y la propia ciencia se cultivó en conventos. Recuerden los casos de Nicolás Copérnico, Gregorio Mendel, Roger Bacon, fueron monjes, pero también hubieron laicos comprometidos, ¿no? Muy creyentes como Luis Pasteur, Fleming, el de la penicilina, Nikola Tesla y Marconi, entre muchos otros, eran gente creyente. Entonces, la religión ha sido el patrón de moralidad social de todos los tiempos y ha proporcionado la disciplina y autocontrol que hacen posible la sabiduría, nos dice. También la religión ha sido eficaz para elevar el nivel intelectual de las personas hacia niveles superiores de la razón y la sabiduría. Y esta religión evolutiva se verá refinada y ennoblecida por la religión revelada y por la ciencia auténtica, es decir, la ciencia que reconoce un plan divino, un creador, ¿no? Justamente esa es la misión del libro de Urantia, elevar la conciencia cósmica y expandir el discernimiento espiritual. Y de esa forma se unificarán la filosofía, la ciencia y la religión, que ahora están divorciadas, por decirlo de alguna manera. Bien. Aquí tienen la bellísima escultura de la Piedad de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro, el Vaticano. Bien, termina con estos tres últimos renglones de esta sección, por favor. Esta sagrada herencia del ascenso animal que constituye la religión evolutiva debe seguir siendo refinada y ennoblecida siempre por la censura continua de la religión revelada y en la fragua ardiente de la ciencia auténtica. Muy bien. Pasamos a la sección 4 del documento. José Luis, por favor. Quiere preguntar, creo que Sony. Oh, perdón. No vi la manito. Adelante, Sony. Sí. Creo que con la física cuántica también hay un acercamiento, ¿no?, de la religión con lo que es la física cuántica. Sí, mira, te recomiendo dos charlas sobre física cuántica que hizo nuestro amigo urantiano Javier Martínez. Las puedes encontrar en su canal de YouTube. Gracias. Hace ahí un análisis y una explicación bastante didáctica de los principios de la física cuántica, sus aplicaciones y cómo se compatibiliza, se articula con la revelación de Urantia. Son interesantes. Tiene dos charlas, la primera y la segunda parte sobre física cuántica, que vale la pena. Perdón, ¿cómo se llama? Javier Martínez. Javier Martínez. Junto Gracias. con el enlace a la grabación de esta sesión, les voy a mandar los enlaces a sus charlas, pero ustedes pueden entrar a su canal, él tiene muchas conferencias, muchas charlas. Una de ellas de física cuántica la hizo con nosotros en Urantia Toronto,
ya hace un buen tiempo, hace casi un par de años creo. Y las otras las ha hecho en ese grupo Urantia desde el Amor de Ángela Gutiérrez. Ok. Bien. Mm. Ok, pasamos al don de la revelación. El don de la revelación. La revelación es evolutiva, pero siempre progresiva. A lo largo de las edades de la historia de un mundo, las revelaciones de la religión son cada vez más amplias y esclarecedoras. Es misión de la revelación clasificar y censurar las sucesivas religiones de evolución, pero si la revelación ha de exaltar y elevar las religiones de evolución, esas visitaciones divinas deben transmitir enseñanzas que no estén demasiado alejadas del pensamiento y las reacciones de la época en que son presentadas. Por eso, la revelación debe mantenerse siempre, y de hecho lo hace, en contacto con la evolución. La religión de revelación debe estar limitada siempre por la capacidad del hombre para recibirla. Bien, bien, miren ustedes, esta es la sección creo más importante eh, de este documento, ¿no? Porque empieza diciéndonos que la revelación es un don, o sea, un regalo, una chispa de verdad a la altura de nuestra comprensión, ¿no? Y no solo nuestra comprensión, sino que esta está proyectada para la comprensión de las siguientes generaciones de los próximos 1000 años, posiblemente. Bien, muchas personas han recibido revelaciones eh, en cierta forma, ¿no? Revelaciones de la verdad y la han aplicado en sus vidas y han contribuido al progreso de las razas. Recuerdan esos guías espirituales que hemos estudiado, pero aquí, de las razas me refiero, ¿no? Pero aquí nos van a detallar las 5 revelaciones llamadas de época, las recibidas en nuestro mundo, las revelaciones, ¿no? Que se han ido dando y que han sido siempre ascendentes, cada vez más revelación de la verdad, ¿no? Más amplias, más esclarecedoras, ¿no? Eh, y estas revelaciones están destinadas, dice, a clasificar y censurar las religiones evolutivas. Sigue con estos tres siguientes renglones, por favor, José Luis. Pero aparte de sus conexiones o ascendientes ostensibles, las religiones de revelación se caracterizan siempre por la creencia en alguna deidad de valor final y en algún concepto de supervivencia de la entidad de la personalidad después de la muerte. Ok, ok. Ahora sí, vamos a seguir con esto. Marlene, por favor. O sea, la La revelación religión, da dos cosas. Primero, nos habla de una deidad de valor final, que puede ser el Supremo, por ejemplo, ¿no? Y de un concepto de supervivencia después de la muerte, o sea, nos da información sobre lo que viene después de esta vida mortal. Bien, vamos a entrar en detalle más adelante. Ahora sí, Marlene, disculpa la interrupción. la religión evolutiva es sentimental, no lógica. Es la reacción del hombre a la creencia en un hipotético mundo de espíritus fantasmas, el reflejo de creencia suscitado en el ser humano por la idea y el miedo de lo desconocido. La propuesta de la religión revelativa procede del mundo espiritual real. Es la respuesta del cosmos superintelectual a la sed de los mortales de creer y confiar en las deidades universales. La religión evolutiva describe el tortuoso avance a ciegas de la humanidad en su búsqueda de la verdad. La religión revelativa es esa misma verdad. Ok, Ha habido muchos acontecimientos de revelación religiosa, pero solo 5 de ellos han hecho época por su relevancia. Fueron los siguientes. y ahora, antes de entrar a estos 5 revelaciones de época, tenemos que decir que además la religión evolutiva que se origina del miedo a lo desconocido, a un mundo imaginario de fantasmas y espíritus. Eh, la religión revelada, en cambio, proviene del mundo espiritual real, ¿no?
de una realidad que existe, pero que no tenemos acceso a ella hasta pasar el umbral de la muerte. En la religión evolutiva buscamos la verdad caminando a ciegas. En la religión revelada o revelativa, como ponen aquí, todas estas palabras que están subrayadas en rojo no están en el diccionario, ¿no? Pero están en esta traducción. Bien, entonces esta religión revelativa recibimos la verdad del mundo espiritual directamente. Ahora sí entramos a la primera revelación de la verdad. Sigue, Marlene, por favor. Octavio tiene una pregunta. Oh, perdón. Octavio, adelante. Hermanitos, buenas tardes, gusto en saludarlos. Bienvenido. Fíjese que cuando yo entendí este documento, para mí fue ahora sí que una revelación, y me llama mucho la atención porque, fíjese cómo hubiera podido ayudar, a menos lo que yo pienso, ¿verdad? No sé si estén de acuerdo. ¿Cómo hubiera podido ayudar que algo así de estos conceptos que estamos viendo, de qué es una revelación, qué es una religión evolutiva, qué es una religión revelada, lo hubieran comentado en el prólogo? Porque desde el inicio del documento, cuando inicia el prólogo, no comentar este concepto, esta información, porque eso podría haber ayudado mucho al libro a que las personas lo acepten, pienso yo, ¿verdad? Porque digo, puedo estar equivocado, porque entonces te das cuenta que de alguna manera Dios no ha estado lejos de nosotros, ¿no? Él siempre da dosis, ¿no? De información, nos muestra que está pendiente de nosotros, nos muestra cuál es la verdad, nos muestra cuáles sus principios, sus normas, cómo es que deben ser las cosas. Y me llama mucho la atención que en el prólogo no digan nada de esto tan importante. Si en el prólogo hubiera algo de qué es una revelación, por qué es una revelación, como lo hemos estado leyendo en este documento, yo siento que ayudaría mucho. Porque hay que esperar 91 documentos para entender qué es una revelación. Fíjese. Entonces, no sé, yo lo veo así, no sé qué piensan. Gracias, un saludarlo. A ti, Octavio. Octavio, tú sabes la historia del prólogo, ¿no? Cuando terminaron de entregarse todos los documentos, alguien dijo, tenemos que hacer un prólogo. No había prólogo. Entonces, la comisión de contacto recibió un mensaje que decía, no hagan el prólogo, nosotros les vamos a entregar ahora el prólogo, ¿no? Que lo está preparando alguien. Pero creo que no tocan en ningún párrafo lo que es revelación en el prólogo, ¿verdad? Un consejero divino. No, el prólogo en realidad nos habla de la terminología, nos ubica dónde está Urantia en el universo maestro, y nos adelanta un poco sobre la deidad, ¿no? Dios, la deidad, la divinidad y la realidad. En realidad, el prólogo, que tiene 12 secciones, habla de la deidad, o sea, de Dios, del paraíso. La deidad es la Trinidad, y de la realidad, ¿no? En todas sus formas, ¿no? Y también cómo Dios se acerca a nosotros a través del séptuple, ¿no? Y cómo hay un Dios que está acumulando las experiencias de todo esta dimensión espacio-tiempo, que es el supremo, ¿no? Bien, pero también nos adelanta del Dios absonito, el último, y también el Dios absoluto. Sí, desde luego, yo comprendo todo eso. Y eso es lo que hace que el prólogo sea difícil. Pero todo eso que acaba usted de decir está dentro del prólogo. Pero todo el prólogo y todo el libro está dentro del concepto de lo que es una revelación. Entonces, desde un momento te hubieran dicho, mira, Dios manda revelaciones y está así la cosa, ¿no? O a lo mejor no es culpa de ellos, sino no sé quién ordenó los documentos, porque no sé si esos se ordenaron los dejaron tal como ellos los mandaron, o después los ordenaron, alguien los ordenó en esa posición. Sí, los de la comisión de contacto se encargaron de hacer estas secciones y todo, porque parece que los textos venían todos corridos, y después de que ellos los estudiaban ya lo iban ubicando. Porque ¿no? usted no ha sentido en algún momento como que hay cosas que debieron de haber sido antes y otras después, no sé. A mí sí me pasa. Y esta es una de ellas.
También otra, que no está tan lejos, pero casi está cerca del inicio, creo que está en el documento 7, es cuando uno lee en la página 84, no sé si te recuerda, donde te hablan del plan de ascensión para los mortales ascendentes. Ese también es todo ese es todo un tema, saber que nosotros tenemos la posibilidad de ascender y llegar hasta el paraíso, y que Dios se preocupó y le dijo al Hijo Eterno, hagamos a los hombres a nuestra imagen y vamos a hacer este plan de ascensión. También ahí incluyen el plan de autootorgamiento y hay otro plan, no recuerdo. Pero eso también cuando tú lo lees y lo captas, pues es algo maravilloso. Son de las cosas también que siento que deberían estar desde un inicio. Perdón, cuando yo haga mi revelación los pongo en otro orden. Estoy plenamente de acuerdo. Gracias. En realidad el prólogo habla de algunos conceptos, de algunos términos, ¿no? Que se usan a lo largo de los documentos, y básicamente de la deidad y de la realidad. Podrían habernos ido introduciendo a lo que es la verdadera religión, ¿no? Como este conjunto de 197 documentos son una revelación de época, ¿no? Que viene a ampliar nuestra religión evolutiva, ¿no? Y cómo pues se rescata el mensaje de Jesús. Claro, todo eso está en la última parte, pero el prólogo, ustedes saben, si uno empieza a leer el libro a partir del prólogo, entra en un estado de confusión que a veces se desanima para seguir leyendo el resto de documentos. Yo recomiendo no leer el prólogo si uno empieza a leer el libro antes, sino empezar por el documento 1 que habla del Padre Universal, que es un documento precioso. Y esperar hasta llegar al final de esta sección 3, en donde vamos a volver a ciertos temas del prólogo, ¿ya? Entonces, una vez que revisemos esos documentos que un poco retornan al prólogo, que hablan del Supremo, que hablan, bueno, de los ajustadores, que hablan de las esferas del paraíso, etc., ya recién leer el prólogo, antes de pasar a la cuarta parte. Yo recomendaría eso, ¿no? Modestamente. Bien. Es que también el mismo prólogo, hermanito, es como un glosario. Es como un glosario, el prólogo. Así es, ahí vemos términos nuevos. Por primera vez oímos la palabra orgontón, ubersa, ¿no? Sí. Abona, todos esos términos que nunca los habíamos oído, ¿no? Bien, y que Urantia es nuestro mundo, ¿no? Bien. A ver, entonces entramos con la primera revelación, las enseñanzas de Dala Matia. Ya perdí la cuenta, ¿a quién le tocaba? ¿Estaba María? No, leo yo. Sí, ok, léete esa. Voy a repetir el 92.4. Ha habido muchos acontecimientos de revelación religiosa, pero solo 5 de ellos han hecho época por su relevancia. Fueron los siguientes. 1. Las enseñanzas dalamatianas. El verdadero concepto de la primera fuente y centro fue promulgado por primera vez en Urantia por los 100 miembros corpóreos del equipo del príncipe de Caligasti. Esta revelación de la deidad siguió expandiéndose durante más de 300.000 años hasta que fue bruscamente interrumpida por la secesión planetaria y la descomposición del régimen de enseñanza. Excepto por la labor de Van, la influencia de la revelación dalamatiana se perdió prácticamente para el mundo. Incluso los noditas habían olvidado esta verdad en el momento de la llegada de Adán. De todos los que recibieron las enseñanzas de los 100, los hombres rojos fueron los que las conservaron durante más tiempo, pero la idea del gran espíritu no era más que un concepto nebuloso en la religión amerindia, cuando el contacto con el cristianismo la clarificó y fortaleció de forma considerable. Bien, de todo este párrafo creo que lo que hay que destacar es que la primera enseñanza, la primera revelación habló de la primera fuente y centro, ¿ok?
y que la única raza que más o menos conservó esa idea del gran espíritu, lo llamaban los pieles rojas, ¿no? Se perdió a la larga, ¿no? Debido a la secesión, o sea, a la ruptura de el príncipe planetario con su mandato, ¿no? De revelar al Padre. Entonces, al plegarse a la rebelión de Lucifer, arruinó todo el progreso espiritual de este mundo. O sea, y así se perdió la primera gran revelación de época, que es del equipo corpóreo del grupo de los 100 de Caligastia. ¿Mm? Bien, aquí les he puesto los pósters de John Byron, ¿no? Pues son muy bonitos. Bien. Segundo, le tocaría a Renato, las enseñanzas edénicas. 2, las enseñanzas edénicas. Tu micro se ha desconectado, no te oímos, Renato. Renato, no se te escucha. Algo le pasó a mí. ¿Estás ahí, Renato? Y ya. Hay un problema con tu micro, se te escucha muy bajito o muy lejos, no sé. A ver, asegúrate que esté bien conectado y acerca tu micrófono. No se te escucha, Renatito. No te oímos. Le pasó lo que hace 8 días te pasó a ti, Ay, José. caray. Seguro se le ha desconectado. A mí se me desconectaron los parlantes, entonces yo pensaba que, bueno, que había un problema con el sistema. Ok. Renato, no te preocupes. Vamos a darle la palabra a Mario. Las enseñanzas edénicas. Adán y Eva volvieron a describir el concepto del Padre de todos a los pueblos evolutivos. La descomposición del primer Edén detuvo el curso de la revelación adánica antes incluso de su pleno comienzo. Pero las abortadas enseñanzas de Adán fueron retomadas por los sacerdotes setitas y algunas de esas verdades no se han perdido nunca por completo para el mundo. Las enseñanzas de los setitas modificaron toda la tendencia del desarrollo religioso levantino. Pero hacia el año 2500 antes de Cristo, la humanidad ya había perdido de vista casi toda la revelación patrocinada en los días del Edén. Bien. Gracias. O sea, las enseñanzas edénicas son las enseñanzas de Adán y Adán y Eva hablaron del Padre Universal. Después de Adán y Eva, los sacerdotes setitas se encargaron de bueno, mantener esa idea, pero todo se perdió. Hacia el año 2500, la humanidad ya había perdido de vista casi toda la revelación. La segunda revelación se pierde también. Bien, pasamos a la tercera revelación de época. Tiene que venir alguien de emergencia. Yo, Sí, Mayra. eres Melquisedec de Salem. Este hijo de emergencia de Nevadón inauguró la tercera revelación de la verdad en Urantia. Los preceptos cardinales de sus enseñanzas fueron la confianza y la fe. Enseñó a confiar en la beneficencia omnipotente de Dios
y proclamó que la fe era el acto por el cual los hombres ganaban el favor de Dios. Sus enseñanzas se mezclaron gradualmente con las creencias y prácticas de diversas religiones evolutivas y se transformaron finalmente en los sistemas teológicos existentes en Urantia a comienzos del primer milenio después de Cristo. Bien, entonces Melquisedec de Salem enseña lo que es confianza y fe en el omnipotente Dios. Bien, y pasamos a la cuarta revelación. Glory. Sí, claro. 4. Jesús de Nazaret. Cristo Miguel presentó por cuarta vez a Urantia el concepto de Dios como Padre Universal, y esta enseñanza ha perdurado en general desde entonces. La esencia de su enseñanza era el amor y el servicio, la adoración de amor que un hijo, criatura, rinde voluntariamente en reconocimiento del ministerio de amor de su Padre Dios, y como respuesta a ese ministerio, el servicio que estos hijos criatura prestan a sus hermanos por su propia voluntad en la alegre comprensión de que con ese servicio están sirviendo igualmente a Dios Padre. Sí. Entonces Jesús de Nazaret también revela al Padre. Es más, él con su testimonio de vida dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces nos da una idea clara de lo que es el Padre Universal. Bien. Y por último, la quinta revelación. Los documentos de Urantia, el conjunto de documentos a los que éste pertenece, constituyen la manifestación más reciente de la verdad a los mortales de Urantia. Estos documentos difieren de todas las revelaciones anteriores en que no son el trabajo de una sola personalidad del universo, sino una exposición compuesta realizada por muchos seres. Pero ninguna revelación puede ser nunca completa hasta que se alcanza al Padre Universal. Todas las demás ministraciones celestiales no son más que parciales, transitorias y adaptadas en la práctica a las condiciones locales del tiempo y el espacio. Aunque admitir esto podría quizá restar valor a la fuerza y autoridad directa de todas las, de todas las revelaciones, ha llegado el momento de declarar estas cosas abiertamente en Urantia, aún a riesgo de debilitar la influencia y autoridad futura de la presente obra. La más reciente de las revelaciones de la verdad de las razas mortales de Urantia. Sí. Y aquí está este cuadrito que hizo Flor Robles, que resumen estas 5 revelaciones que acabamos de ver. Entonces, la quinta revelación, que son los documentos de Urantia, fueron redactados por muchos seres celestiales, muchos seres espirituales, y ninguno se contradice. O sea, es un libro perfectamente coherente a pesar de los numerosos autores o los numerosos seres que redactan los documentos. Yo he contado alrededor de 34 o 35 autores diferentes en los documentos. Bien, y nos dice aquí el Melquisedec que ha llegado el momento de declarar estas cosas abiertamente en este mundo, Urantia, aún a riesgo de debilitar la influencia y autoridad futura de la presente obra, la más reciente de las revelaciones de la verdad a las razas mortales de Urantia. Esta revelación no es la verdad absoluta. Por eso el libro de Urantia no es un libro sagrado, ni mucho menos. Es un libro destinado a ampliar nuestra conciencia cósmica y elevar nuestro discernimiento espiritual. Y con eso ya tenemos más que suficiente. Y al rescatar el mensaje de Jesús en la cuarta parte del libro, de la paternidad de Dios y la hermandad de los seres humanos, entonces eso va a ser suficiente para cambiar el mundo. Rescatar la verdad del mensaje de Cristo. Y todo lo demás va a ayudar en muchos aspectos.
tanto la parte de ciencia, la parte teológica, la parte filosófica del libro, la parte histórica, ¿no? Todo eso va a ayudar en muchos aspectos a ampliar esa conciencia o ese conocimiento cósmico que tenemos. Esa es la función del libro de Urantia. Y otra cosa muy importante del libro de Urantia, ¿no? Que cada uno que lo lee encuentra las respuestas a sus inquietudes. Todos los que hemos llegado al libro de Urantia buscábamos una verdad, buscábamos algo convincente, que no nos daban respuestas que no nos daban ni los sacerdotes, ni filósofos, ni científicos, ¿no? Buscábamos respuestas y llegamos al libro de Urantia y se hizo la luz, ¿no? Pero para cada uno de nosotros, en la medida que nosotros podemos aceptar esa verdad. Y esa revelación, ¿no? Yo siempre digo, el libro de Urantia está dirigido a las personas, no es para crear una secta o una nueva religión que diga ahora las cosas son así, no, y todos se uniformizan en ese criterio, no. Esto va dirigido a cada una de las personas. Y cuando todas las personas se convenzan de eso o encuentren sus respuestas en el libro de Urantia, vamos a alcanzar esa masa crítica, ¿no? Que va a cambiar a toda la humanidad y nos va a llevar a un estado superior de civilización. Esa es la razón. Y después vendrán otras revelaciones y ampliaremos aún más nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento de la realidad. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy día. Las siguientes 3 secciones, este documento tiene 7 secciones, son bien concentradas porque va a hablar de las religiones del mundo. Y vamos a mencionar a muchos personajes, tanto antes de la venida de Jesús como después de la venida de Jesús. Es muy interesante la información que viene a continuación y vale la pena estudiarla bien con la mente fresca y descansada. Así que lo dejamos para el próximo miércoles. ¿Qué les parece? Gracias. A todos ustedes, Gracias. una vez más, gracias por su presencia Amén. y participación. Nos vemos. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Adiós.